porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré y noche adoraré, porque libre soy en ti, eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido. Libre soy, libre soy. Cuando soy libre, me hiciste libre, y puedo avanzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, y puedo gritar que libre soy. Cuando soy libre, salvo soy, mi alegría es tanto amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, de día y noche adoraré, porque libre soy en ti, eres todo mi vivir. ¡Ale, las cadenas! Las cadenas fueron rotas, en su nombre he vencido. Libre soy, todo el que sea libre, libre soy. Me hiciste libre, y puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, y puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, y puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, y puedo gritar que libre soy. Libre soy, 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 libre soy. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido. Libre soy, libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, y puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, y puedo gritar que libre soy. Qué bendición el volver a estar contigo. Bienvenida a Liberación Podcast. Cuánta alegría hay en mi corazón el día de hoy, que seguiremos con la segunda parte de nuestro especial. Si no has escuchado la primera parte, te recomiendo que primero vayas a verlo, para que así puedas tener un panorama más claro de lo que hemos hablado. Retomemos desde el punto en el que nos quedamos. Y es que recordemos que Jesús, después de orar en Getsemaní, fue con sus discípulos y les dijo: miren, el que me traiciona ya está aquí. Judas sabía que estarían ahí. En el libro de Juan, en el capítulo 18, dice que Judas conocía ese lugar, porque Jesús solía reunirse ahí con sus discípulos. Mientras Jesús hablaba, llegó Judas ya con muchos hombres armados. Para este momento, Judas ya había quedado con ellos
cuál iba a ser la señal para que supieran a quién iban a arrestar. En Mateo 26:48 dice la palabra: sabrán a cuál arrestar cuando los salude con un beso. Jesús le contesta en Lucas 22:48: Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? En ese momento, cuando estaban arrestando a Jesús, Pedro cortó la oreja derecha de Malco, uno de los que estaba ahí arrestándolo. Jesús le dijo que guardara su espada, pues él dijo que él mismo podría pedirle al Padre que enviara ángeles para protegerlos. Pero él sabía que si lo hacía, iba a impedir que se cumpliera lo que ya había sido escrito. Jesús sanó al hombre que había herido Pedro. En ese momento, los discípulos lo dejaron y se fueron, tal y como ya estaba dicho. No perdí ni a uno solo de los que me diste. Arrestaron y ataron a Jesús. Primero lo llevaron con Anás, suegro de Caifás. Recordemos que él era el sumo sacerdote en ese tiempo. Ya en la casa del sumo sacerdote, entre todos los que estaban, intentaron encontrar las pruebas suficientes para poder ejecutar a Jesús. Pero ¿cuáles eran esas pruebas si Jesús era inocente? Dice la palabra que había falsos testigos en su contra, pero en realidad todos se contradecían. Uno de los que lo acusaba dijo que lo había escuchado decir que levantaría el templo en 3 días. Ante todo lo que le decían, Jesús permanecía callado. Y Caifás le preguntó: ¿eres tú el Mesías? Jesús le dijo: yo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder, a la derecha de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror, y dijo: ¿para qué necesitamos más testigos, si todos han oído la blasfemia que dijo? En ese momento, todos empezaron a gritar que él era culpable y que merecía morir. Algunos de ellos empezaron a escupirle. Le vendaron los ojos y le daban puñetazos. Mientras se burlaban, le gritaban: «¡Profetízanos!». Pedro lo siguió a lo lejos, y mientras todo esto pasaba, él estaba sentado en el patio de la casa del sumo sacerdote. Ahí lo reconocieron por ser seguidor de Jesús, y 3 veces lo negó, justo antes de que cantara el gallo. En ese instante, Pedro recordó lo que Jesús le había dicho y simplemente salió llorando. A la mañana siguiente, todo el Concilio Supremo entregó a Jesús a Pilato, quien era el gobernador romano. Cuando Judas se dio cuenta que lo habían condenado a muerte, se llenó de remordimiento y devolvió la plata que le habían dado. Dijo: «He pecado, declaro, porque traicioné a un hombre inocente». Él tiró las monedas, salió y se ahorcó. Los principales sacerdotes recogieron las monedas que había tirado Judas, y no iba a ser correcto que ese dinero se quedara en el tesoro del templo. Al final, se había usado para pagar un asesinato. Finalmente, ellos decidieron comprar el campo del alfarero y convertirlo en un cementerio para extranjeros. Por eso, todavía se llama el campo de sangre. Esto también venía en una profecía de Jeremías, en donde dice: «Tomaron las 30 piezas de plata
el precio que el pueblo de Israel le puso a él, y compraron el campo del alfarero, como indicó el Señor. Mientras tanto, a Jesús lo seguían acusando. Pilato le preguntó si no se iba a defender de todo lo que le estaban diciendo. Pero Jesús solo guardó silencio. Nuevamente, Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: ¿Lo preguntas por tu propia cuenta o porque otros te hablaron de mí? Pilato le dijo que era su propio pueblo los que lo habían llevado para que lo juzgara. Y para esto Jesús tuvo una respuesta y le dijo: mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Pilato le preguntó que si él era un rey. Y Jesús contestó: tú dices que soy un rey. En realidad, yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. Todo esto viene en el capítulo 18 de Juan. Como Jesús era de Galilea, Pilato lo mandó con Herodes Antipas, y Herodes en ese momento estaba en Jerusalén. A pesar de que Herodes también le hizo muchas preguntas a Jesús, él seguía guardando silencio. Herodes, junto con sus soldados, también se burlaron de Jesús. Todo para que finalmente le pusieran un manto real y lo enviaran de regreso con Pilato. En ese entonces se tenía la costumbre de que el gobernador liberara a un preso. Esto se hacía cada año en la celebración de la Pascua. Pero había un detalle. Esto lo decidía el pueblo. Entonces, Pilato puso a decisión del pueblo a quién soltaría, si a Jesús o a Barrabás. Y los principales sacerdotes incitaron a la multitud que se encontraba en ese momento para que soltara a Barrabás. ¿Cómo se podía comparar a Jesús con un asesino como Barrabás? Pero así pasó. Pilato soltó a Barrabás y preguntó que entonces, ¿qué es lo que haría con Jesús? Y el pueblo fue quien le dijo: crucifícalo. Y así fue. Pilato mandó azotar a Jesús y mira con qué dice Marcos 15:15. Con un látigo que tenía puntas de plomo, y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Todo esto a pesar de que nunca se le encontró culpable por nada. Los soldados armaron una corona de espinas y se la pusieron en su cabeza. Lo vistieron con un manto de color púrpura y le pusieron una caña de junco en su mano derecha, como si fuera un cetro. Se burlaron de él y le decían: ¡viva el rey de los judíos! Mientras lo abofeteaban, le escupieron y después le quitaron la caña de junco y lo golpearon en la cabeza con ella. Dice la palabra en Mateo 27:31. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto y volvieron a ponerle su propia ropa. Pilato, después de que le pusieran la corona y el manto, volvió a decirle a la multitud que él no lo encontraba culpable. Y tuvo más miedo que nunca cuando le dijeron que por la ley judía debía morir al afirmar
ser el Hijo de Dios. Lo volvió a meter al pretorio, que era la residencia oficial, y le preguntó que de dónde era. Al no contestarle, le dijo: ¿por qué no me hablas? ¿No te das cuenta que yo tengo el poder para ponerte en libertad o para crucificarte? Jesús le contestó: no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto. Así que el que me entregó en tus manos es el que tiene el mayor pecado. Después de haber pasado por todo esto, finalmente se lo llevaron para crucificarlo. Simón de Cirene fue el hombre que llevó la cruz de Jesús después de que los soldados lo obligaran. Junto con él, llevaron a otras 2 personas. Ambos eran criminales. Y también iban a ser ejecutados con Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado la Calavera o Gólgota en hebreo, lo clavaron en la cruz, y a los criminales también, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Jesús dijo en Lucas 23:34: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Después de clavarlo en la cruz, los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Esto también estaba escrito en Salmos 22:18. Encima de su cabeza colocaron un letrero que anunciaba el cargo en su contra. Y decía: este es Jesús, el Rey de los judíos. De los 2 criminales que estaban junto a él, uno se burló. Pero en cambio el otro le dijo: ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La respuesta que recibió de Jesús fue que él estaría ese mismo día en el paraíso. Estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de María, María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre al lado de Juan, le dijo: apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo, y a Juan, ahí tienes a tu madre. Dice la palabra que a partir de ese momento, Juan la llevó a vivir a su casa. En este momento, Jesús sabía que su misión había terminado, y lo que estaba en las Escrituras se cumpliría. Ya era alrededor del mediodía, y dice la palabra en Lucas que la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Luego, a las 3 de la tarde, Jesús clamó con voz fuerte: Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús dijo: tengo sed. Había una vasija con vino agrio, mojaron una esponja y se lo acercaron a sus labios. Después de probar el vino,
Jesús dijo: todo está cumplido. Inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Entonces Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro. Y de repente, la cortina del santuario del templo se rasgó por la mitad. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos y las tumbas se abrieron. En este día, actualmente se realizan diferentes actos que conmemoran el sacrificio que Jesús hizo por todos nosotros. Hoy, te invito a que tú te tomes un tiempo para reflexionar, para hablar en la intimidad con tu Padre y sobre todo para abrir tu corazón. Para Él no hay nada imposible. Hoy no importa si te has equivocado, si has fallado. Hoy no importa cuál haya sido tu pecado. Él te ama. Él murió en la cruz por ti y por mí. Hoy Él te está esperando. Tiene los brazos abiertos y está listo para abrazarte, para darte libertad, para sanar las heridas que te han causado, que tal vez llevas ya mucho tiempo con ellas, para quitar esa tristeza con la que has vivido y devolverte ese gozo en tu corazón. Hoy tienes libertad. Eres libre del pecado, eres libre del temor, porque en su amor no hay temor. Y lo único que tienes que hacer es decirle que sí. Lo pasado, déjalo atrás. Solo quédate en los brazos de papá y deja que Él traiga el descanso a tu vida, ese descanso que tú necesitas. Si te has alejado, si has sentido que se ha olvidado de ti, hoy Él te recuerda que eres el hijo de papá y que Él nunca te va a dejar. Es el tiempo de volver a Él. Hoy abre tu corazón y disponlo para Él. Acéptalo como tu Señor y Salvador. Y ahí, en la intimidad, dile: Señor, te reconozco como mi Señor y Salvador. Creo que has venido al mundo y que moriste en la cruz por mí, que por tu sangre derramada hoy tengo libertad. Hoy soy llamado tu hijo. Jesús, tú siendo Dios, te hiciste hombre y moriste por amor a mí. Recibiste lo que yo merecía y tomaste mi lugar. Hoy te abro mi corazón, te entrego mi vida y te pido que seas tú quien transforme cada parte de mí para que pueda cumplir el propósito que tú has puesto en mí. Deja que Él hable a tu vida. Escucha la voz de papá. Nos falta solo una parte para terminar nuestro especial. Por hoy es todo. Espero que haya sido de edificación para tu vida. No te olvides compartirlo y sobre todo, hoy encuentra o regresa a tu primer amor, porque solo Él es el camino, la verdad y la vida. Muchas gracias por compartir este tiempo conmigo. Dios te bendiga. Me envuelves hoy como una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad,
hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, 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 na. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, na, na. Levanta tus manos y estoy rodeado y por los brazos